Hola, buenos días. Con este primer video tutorial quiero empezar el tercer trimestre, que como ya sabéis, pues no va a tener más lógica, sino que se va a centrar principalmente en la política, ¿vale? La política será el tema principal que explicaremos durante todo el tercer trimestre, ¿vale? Bueno, el tema de la política lo vamos a dividir en dos, ¿vale? Por un lado, un tema va a ser el derecho y por otro lado, el segundo tema va a ser la política propiamente dicha. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en este primer vídeo lo que vamos a hacer es vamos a empezar con el derecho y dentro del derecho pues vamos a definirlo, intentar definirlo y vamos a explicar muy por encima, muy rápido, lo que van a ser los orígenes histórico-filosóficos del derecho. Bien, la palabra derecho es una palabra polisémica, tiene varios significados. Si la pensamos ahora, ¿qué nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra derecho? Pues derecho habitualmente nos viene la carrera, ¿no? La gente que estudia derecho. Y si pensamos qué se estudiará en la carrera de derecho, pues evidentemente nos viene a la mente pues que derecho tiene algo que ver con las leyes. Y efectivamente, derecho tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la ley. ¿Vale? ¿Y por qué derecho? ¿Por qué no se llama, por ejemplo, a la carrera leyes y la han llamado derecho? Pues porque, bueno, derecho etimológicamente viene de directum, ¿no? Del latín, que viene a decir algo muy coloquial y muy fácil de entender. Cuando alguien cumple la ley, cuando alguien cumple la norma, ¿no? Pues supuestamente lleva un camino derecho, ¿no? No se tuerce, no se desvía. Parece ser que cuando incumples una ley o una norma, te estás desviando, ¿no? Te estás saliendo del camino. Pues ir directum, ir derecho, es ir conforme a la norma, conforme a la ley, y por eso tradicionalmente pues derecho se ha entendido, ¿no? Como sinónimo de ley, ¿vale? O de leyes, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar nosotros ahora a definir derecho de una forma más técnica, ¿no? Vamos a desglosarla en varias categorías, ¿vale? Bueno, por un lado vamos a tener lo que se conoce como derecho subjetivo, ¿vale? Subjetivo viene, ya sabéis, de sujeto, entonces se va a referir a las personas, va a tener que ver con cosas o acciones que tienen relación con la ley. Por ejemplo, cuando decimos tengo derecho a la educación, aquí habitualmente esto pues se ve claramente como una expresión de derecho subjetivo. Yo, ¿quién tiene derecho a la educación? Yo, un individuo, un sujeto, ¿vale? Y la educación es de algún modo una cosa, bueno, no es una cosa, es un conjunto de procesos o algo así, que, bueno, pues que tiene que ver con el derecho, ¿no? Es una cosa, ¿vale? Que tiene que ver con el derecho. Pues ya sabemos, esto es derecho subjetivo. Actualmente es cuando decimos que tenemos derechos, ¿no? Yo tengo derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, pues será otro ejemplo de derecho subjetivo, ¿no? Los derechos que yo como sujeto tengo, ¿vale? Bueno, dentro del derecho subjetivo se suelen también hablar de dos categorías. Por otro lado, solemos hablar de sujeto de derecho. Sujeto de derecho es la persona, el individuo, que habitualmente se dice que es una persona jurídica, ¿no? A la que le corresponde un derecho, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo he dicho tengo derecho a la educación, yo sería el sujeto de derecho. Yo tengo derecho a algo, ¿vale? Entonces una persona. Pero no solo tienen por qué ser personas, pueden ser también instituciones o entidades financieras. Por ejemplo, vamos a suponer que, pues yo, por ejemplo, debo dinero no sé, a una empresa, por ejemplo. Una empresa me ha pagado dinero, por ejemplo, y por hacer un trabajo, y entonces pues yo no he cumplido con mi trabajo, pues esa institución, ¿vale? Esa empresa, pues me puede ser objeto de derecho a la hora de pedirme que yo le pague el dinero que le debo, por ejemplo. O, como se ve muy claro, las entidades financieras, los bancos son grandes personas jurídicas, ¿no? A un banco le puedo deber dinero, no le he pedido una hipoteca, un préstamo, pues entonces el banco tiene derecho a que yo le devuelva ese dinero, no es una persona jurídica en este sentido, ¿vale? Hoy, por ejemplo, un debate interesante es cuando a los robots, las máquinas, ¿no? Como sabemos que están volviendo muy inteligentes, pues se está hablando de hacerlas sujeto de derecho, ¿no? Una máquina, una inteligencia artificial súper inteligente, ¿tendría derechos? Pues bueno, es un debate. O, por ejemplo, también otro debate clásico es el de los animales, los primates superiores, por ejemplo. Un chimpancé, un bonobo, un gorila, son muy inteligentes, muy parecidos a nosotros, evolutivamente hablando, podrían ser sujetos de derecho, tener derechos como las personas. Pues es un debate muy interesante porque hay gente que evidentemente afirma que sí y gente evidentemente que afirma que no. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, solo que quede claro, ¿no? Sujeto de derecho, aquel que es portador de derechos, que tiene derechos, ¿vale? Y luego está el concepto de objeto de derecho, que es precisamente el derecho lo que corresponde al sujeto de derecho. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un banco, una
persona jurídica, no un sujeto de derecho, y alguien me debe dinero porque le he hecho un préstamo, pues ese dinero es mi objeto de derecho. Quiero que me devuelvan ese dinero, ese objeto, ¿vale? Bueno, en estados del bienestar, estados de derecho modernos como el nuestro, pues habitualmente los objetos de derecho nunca pueden ser personas. A mí nunca me puede corresponder una persona. Estaríamos hablando de esclavitud, ¿no? Estaríamos hablando, pues no sé, se me ocurre cuando se hacen bromas, ¿no? Cuando viajas a un país árabe, ¿no? Y te cambian a tu mujer por unos camellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, mira, te compra a tu mujer por 7 cabras y 3 camellos. Pues ahí estarías intercambiando a tu mujer por camellos, ¿no? Entonces, pues tu mujer sería ahí un objeto de derecho, sería una propiedad tuya que vendes y compras. Evidentemente, tu mujer nunca puede ser una propiedad tuya, nunca puede ser objeto de derecho, ¿vale? Aparte que este ejemplo que he puesto es de un machismo terrible, ¿no? Como se ve. Bien. Está claro, ¿no? Objeto de derecho es lo que te corresponde al sujeto y sujeto de derecho es aquel que tiene derechos. Yo creo que es muy sencillo, ¿vale? Bueno, otras categorías. Pues estaría lo que hablamos del derecho objetivo, ¿no? Que ya son el conjunto de leyes, normas o principios que rigen la vida de una comunidad, ¿vale? Por ejemplo, en España tenemos un montón y muchísimos códigos de leyes, como el Código Penal, por ejemplo, que rigen pues prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Todo está legislado, ¿vale? Pues eso sería el derecho objetivo. Todas esas leyes que rigen nuestra vida, ¿no? Que si las incumples además, pues ya sabemos que las leyes tienen sanción, ¿vale? Bueno, pues dentro de derecho objetivo también habría dos categorías más. Lo que llamamos por derecho positivo, que son el conjunto de leyes que rigen en un momento concreto, en una comunidad concreta, es decir, serían las leyes que, por ejemplo, en España hoy en día rigen, ¿vale? Pero esas leyes puede ser que en un futuro no rijan. Cuando decimos que una ley deja de funcionar, se dice que esa ley se deroga, ¿no? Hay una ley que antes estaba vigente y que deja de estar vigente, y hay leyes que se van creando nuevas, ¿vale? Entonces el derecho positivo constantemente estará cambiando, ¿vale? Está muy claro. Y luego estaría lo que llamamos derecho natural. Derecho natural es un concepto, digamos, más teórico, porque es algo más abstracto, es el conjunto de leyes que deberían regir a una comunidad, aunque ahora no lo hagan. Es decir, sería el conjunto ideal de leyes justas, de leyes perfectas, que deberían regir un país o una comunidad cualquiera para que realmente reinara la justicia y todo funcionara bien, ¿vale? Puede ser que a veces el derecho natural y el positivo se solapen, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en pues que hay leyes justas y que están muy bien, pues esas leyes que serían de derecho positivo serían también de derecho natural, pero puede ser que en el derecho positivo haya muchas leyes que sean injustas, ¿vale? Pensar, por ejemplo, que vivimos en una dictadura, vivimos en la Alemania nazi, y Hitler está poniendo leyes de que hay que exterminar a los judíos. Pues evidentemente esas leyes son parte del derecho positivo, en ese momento en concreto rigen en Alemania, pero evidentemente no son del derecho natural. Nadie en su sano juicio hoy en día consideraría que exterminar a los judíos sea fruto de una ley justa, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Así que el derecho natural y el derecho positivo no tienen que solaparse. Más, estos conceptos que son importantes porque veremos después que van a dar nombre a las dos grandes corrientes filosóficas en filosofía del derecho que hay a lo largo de la historia, que por uno va a ser el positivismo jurídico y por otro va a ser el iusnaturalismo, ¿no? El positivismo jurídico se centrará en el derecho positivo y el iusnaturalismo se centrará en el derecho natural, ¿vale? Bueno, pues estos conceptos hay que tenerlos claros porque los estaremos usando constantemente, así que pues hay que sabérselos para tener una base, para luego entender todas las aplicaciones que van a llegar después, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a los orígenes del derecho. ¿Cuándo surge el derecho? El derecho aquí lo vamos a entender como la reflexión acerca de las leyes, ¿no? ¿Vale? El origen del derecho vendría cuando alguien se paró a pensar realmente cómo había que hacer las leyes, cómo deberían ser los códigos legales, cómo deberían ser las constituciones, ¿no? De los primeros países o de los primeros pueblos que tuvieron constituciones. Entonces, ¿en qué momento justo apareció eso? Bueno, pues como todo, prácticamente nuestra cultura occidental viene de la antigua Grecia, ¿no? Sabemos que Grecia, pues, la civilización griega en su momento de esplendor, pues dio lugar a casi todo lo que nosotros hoy entendemos por cultura, las artes, las ciencias, todo de algún modo surge de Grecia. Bueno, pues aquí tenemos un mapa de la antigua Grecia, ¿no? Aquí tenemos la Grecia occidental, ¿no? Grecia continental, ¿no? Aquí tenemos el Peloponeso, ¿de acuerdo? Por aquí está Atenas, ¿no? Corinto, Olimpia, Esparta, ¿no? La zona del Ática, ¿de acuerdo? Bueno, aquí para verla, aquí tenéis la miniatura para ver dónde está Grecia, en comparación que está Italia, España, ¿no? Pues sabemos muy bien dónde está Grecia, ¿no? El mar Egeo, que es el mar de los griegos por excelencia, aquí estaría Asia, ¿no? Turquía. Aquí estarían los persas, ¿no? Y todas las guerras constantes, ¿no? Con los persas, porque Grecia está en un sitio estratégico que es la puerta con Asia, ¿no? Bueno, pues
¿Qué pasa aquí? Bueno, ¿cómo surge aquí el derecho? Pues vamos a ver. Si os acordáis, los primeros conocimientos que tenemos acerca de la historia de Grecia, pues vienen de la mano de los mitos, ¿no? De los mitos de Homero y de Hesíodo. Concretamente más, a nivel histórico, más nos interesan los de Homero, ¿no? Porque Hesíodo principalmente hablaba de mitos, y los mitos, pues evidentemente no son históricos. Pero Homero ya hablaba de algo, ¿no? De la guerra de Troya, si os acordáis, en la Ilíada. Entonces ahí tenemos algo de historia. Bueno, pues si os acordáis, en la guerra de Troya, ¿no? En la Ilíada, Homero nos describe ya una sociedad, que son los micénicos, ¿no? Si os acordáis, con el rey Agamenón a la cabeza y esos grandes héroes, Aquiles, ¿no? Aquí he traído una imagen de la estatua de Aquiles en Hyde Park, ¿no? En Nueva York, ¿de acuerdo? El gran héroe, homérico por excelencia, ¿no? Que luchó contra los troyanos, ¿no? Y que muere en la guerra de Troya. Pues bueno, pues esta monarquía micénica, este imperio micénico es el primero que sabemos que estaba aquí gobernando Grecia, ¿no? La Grecia continental en los primeros momentos de Grecia, pero hay un momento determinado de la historia, no se sabe muy bien por qué, no hay documentos históricos que nos digan qué pasó exactamente, pero la monarquía micénica desaparece, cae, ¿de acuerdo? Ya no hay. El imperio micénico de Agamenón, ¿no? Y de Menelao desaparece absolutamente, ya no está, ¿de acuerdo? Ya no hay una gran monarquía que domine todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues si no hay una gran monarquía que domine todo, lo que tenemos es un montón de ciudades-estado, de polis, independientes. Cada una es independiente de la otra. Tenemos Olimpia, Corinto, Esparta, Atenas, Tebas, Delfos, ¿no? Son ciudades que van a ser unas absolutamente independientes de las otras y lucharán unas contra las otras, o harán alianzas a veces para combatir en grupos, o se aliarán todas para combatir a los persas, pero en general van a ser independientes, ¿vale? Eso veremos ahora que va a tener mucha importancia para los orígenes del derecho, ¿vale? Bueno, y ahora va a haber otro hecho importante también para el surgimiento del derecho aquí en la antigua Grecia, que va a ser, de algún modo, el escepticismo, la plena confianza en las religiones tradicionales. Bueno, la religión tradicional en la que creían los griegos, ya sabemos que son los mitos griegos, ¿no? Aquí he traído esta estatua de bronce muy famosa de Zeus, ¿no? El rey de los dioses del Olimpo. Y bueno, pues los griegos creían en la mitología, ¿vale? Pero durante cierta parte de su historia, los griegos van a empezar a tener un cierto escepticismo hacia los dioses. No se lo creen tanto. O por lo menos los dioses o la casta sacerdotal, si podemos decir que hay algo así en la antigua Grecia, pues no tienen ese poder normativo que, por ejemplo, va a estar luego después en la Edad Media, ¿no? Con el cristianismo, ¿no? Donde el Papa tiene un poder legal impresionante, ¿no? Donde hay que hacer lo que dice el Papa. Pues aquí no. En esta Grecia arcaica, pues los sacerdotes no tienen ese poder, ¿vale? O por lo menos no tienen el prestigio suficiente para que tengan un poder legislativo para gobernar, ¿vale? Entonces, este cierto escepticismo religioso pues hace que, bueno, pues eso, no tienen mucha influencia los religiosos, ¿vale? La religión, la mitología griega, en lo que es en la política. Entonces tenemos dos hechos. Tenemos que no hay monarquía micénica, entonces hay muchas polis independientes y tampoco está la clase religiosa para decir a la gente lo que tiene que hacer, para gobernar, para mandar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los griegos se ven obligados entonces a pensar por ellos mismos, a reflexionar sobre qué es lo que tienen que hacer, sobre cómo legislar. Entonces, aquí, por ejemplo, os he traído la figura de uno de los filósofos más importantes de toda la historia, ¿no? Y sobre todo de la Grecia clásica, que va a ser Sócrates, ¿no? Que vivió, pues ya sabemos, 470-399 a.C., fue el maestro de Platón, que a su vez ya sabemos que es el maestro de Aristóteles, y bueno, pues va a ser uno de los primeros en reflexionar seriamente sobre el derecho. Entonces se va a hacer preguntas como, ¿qué es la ley? ¿No? ¿Qué es una ley? ¿Qué características ha de tener una ley para ser buena, para ser justa? ¿Por qué debe obedecer la ley? Si hay una ley injusta, ¿la he de obedecer? ¿O hay que obedecer todas las leyes por el mero hecho de que sean leyes? ¿O quién tiene la potestad para poner las leyes y quién no? Pues todas estas preguntas se las tienen que hacer porque, de un modo independiente, sin que ni los micénicos ni los dioses se lo digan, tienen que ser ellos los que lo hagan. Por eso vamos a tener un periodo en la filosofía griega en el que se pase de pensar en la naturaleza, si os acordáis, Tales de Mileto, Anaxímenes Anaximandro, la escuela de los físicos de Mileto, lo que hacían era preguntarse por la naturaleza. ¿Cuál es el arjé de la fisis? ¿No? ¿Cómo funciona el mundo natural? Pues aquí hay un momento en que hay un giro y eso no les interesa tanto como los aspectos ético-políticos. ¿Qué he de hacer con mi vida? ¿Qué he de hacer en el Estado? ¿Qué he de hacer? Entonces, así nace el derecho y así nace la política, ¿no? Porque la política, en el fondo, no es más que
el arte de gobernar, de algún modo, ¿no? El cómo debo gestionar, no ya mi vida, que eso sería la ética, sino el Estado entero, ¿no? Eso es la política. ¿Cómo he de gobernar? ¿Qué leyes he de poner? ¿Vale? Pues todo esto va a surgir en este contexto y con gran brillantez por parte de los filósofos griegos. Bien, pues esto es un poco a nivel muy rápido y muy general de dónde surge el derecho. Luego a todos estos filósofos griegos los iremos viendo un poco más adelante, ¿no? Veremos algunos más y hablaremos de ello. ¿Vale? Pues sin más, en el próximo vídeo veremos, ya pasaremos de los orígenes del derecho y veremos las funciones, los fines del derecho. ¿Para qué vale tener derecho? Pues sin más, espero que haya sido útil y hasta luego.